espera. Bien, un tiempito para escuchar sus preguntas sobre lo que leyeron esta semana, sobre lo que estudiaron. A ver, ¿qué estudiaron? ¿Dónde? ¿Página qué? ¿71? ¿Qué pasa con la página 29? Ah, 19. Ah, pero así lo contestaron. ¿Había problemas ahí? Bueno, ¿qué más? ¿Hasta ahí fueron? Ah, no, entonces. Ah, ¿verdad? ¿Y qué? No hay ninguna inquietud, no. Todo quedó claro, ¿verdad? Bueno, entonces, sigamos. Vamos a hablar de nosotros, del discípulo, la discípula. Imagínese usted que el Nuevo Testamento habla 264 veces de discípulo, mathetes en griego, ahí está, que habla de discípulo. O sea que es muy importante, los que tienen cela aparecida, el documento de los obispos en Brasil, busquen allá en el número 21 y 28, son unos excelentes números sobre el discipulado que estamos recuperando. Bueno, ahora, después de lo que vimos nosotros del bautismo, ¿no es cierto? Ahí ustedes, yo espero que empiecen a saber en qué nos metieron nuestros padres cuando nos bautizaron en brazos, estando en brazos de ellos. Ahora ya les entendemos y comprendemos que Ricardo Arjona no tiene razón cuando su canto Jesús es verbo, no sustantivo. Él se queja con toda razón, según vimos, porque la mayoría de los católicos sí bautizan sin saber qué están haciendo. Entonces eso sí es un abuso, porque meten al pelado, a la niña, en un camino que después no se lo van a enseñar. Entonces ahí sí, bueno. Pero nosotros ya lo vamos entendiendo y decimos, caramba, qué bueno. Ahora lo que yo no sabía es que el bautismo me hizo discípulo de Jesús. Eso es lo que estamos viendo. Entonces miren, personalidad del discípulo. A ver, lea la lista esa que hay ahí cualquiera. No está por encima del maestro, es como el maestro, es instruido por el maestro, es parte de la familia de Jesús, es pescador de hombres, se sienta a la mesa con Jesús, es manso y humilde de corazón. Y todo eso tiene textos. O sea que Jesús lo dice, eso lo ven ustedes en la casa esta tarde. María. Empezamos. Bueno, entonces eso es un perfil. A ver si se miden esos zapatos a la talla de ustedes o tienen que hacer ajustes para ver cómo nos volvemos así, para dónde vamos pues. Actividades de un discípulo, o sea, el otro es el ser y ahora el hacer. ¿Qué hace el discípulo? Siga. Busca al maestro, escucha al maestro, se acerca al maestro, sigue al maestro, hace lo que le manda su maestro, hace discípulo, toma la cruz y sigue a Jesús, refiere a Jesús sobre su propio camino, renuncia a sus bienes, cree en Jesús y en sus palabras, cree en la Escritura. Allí donde dice que refiere a Jesús sobre su familia, a veces le enfatizan a uno como católico cristiano que primero es la familia y luego... Vamos a ver, ese punto, aquí estamos haciendo la lista, ahora vamos a ver eso qué significa, oiga. Sigo. Sí, claro. Cree en la Escritura, se mantiene fiel a la palabra, ama a los otros discípulos, está al pie de la cruz y recibe a María como madre, cumple lo que Jesús manda, proclama la buena nueva con signos carismáticos, es testigo de lo que ha revelado el maestro. Ay.
La meta del discípulo es llegar a ser como su maestro, es decir, ser maestro que enseñe a otros. Es que ustedes son catequistas, es que ustedes en las parroquias son maestros, ¿no ve? Entonces fíjense, caramba, es el lío que me están, ayer hablamos largo con los de Piedecuesta, estos laicos que tienen el lío de muchachos que estaban saliendo de la delincuencia y los habían puesto de ayudantes de catequistas y ahora les están ofreciendo vender droga y ganan mucha plata. Entonces ellos están volviendo a delinquir y me dicen, ¿qué hacemos? Ustedes no pueden ser ayudantes de catequistas. Yo les dije, en esas condiciones no, pero no los regañen ni los amenacen, sino que, pero duele, es muy difícil ayudar a esos muchachos, porque las mamás están diciendo, yo no mando el hijo mío a la catequesis porque ya está de ayudante de ese tipo que no sé qué. Entonces claro, se desprestigia el trabajo que ellos están haciendo, pero por otro lado ellos aman a esos muchachos que estaban saliendo de la delincuencia y miren, ¿qué dijo ese? Bueno, ¿qué es un discípulo? Es un alumno, no es un alumno, es distinto. Ahí está. Después dice, ¿qué es un discípulo de Jesucristo? Será pues un creyente que toma a Jesucristo como su maestro, que le sigue, le da toda su confianza, escucha su doctrina y la pone en práctica sin discutirla ni razonarla. Y no tiene otro deseo que el de servirle, amarle y hacer todo lo que Él ha enseñado. ¿Ah? Claro, por eso es un don de Dios. Ser discípulo es un don de Dios, que dice el Evangelio de San Juan, nadie viene a mí si mi Padre no lo atrae. Si nosotros nos sentimos atraídos por Jesucristo, eso quiere decir que el Padre Celestial nos está dando la atracción. Aprovechemos, ¿no es cierto? Bien. Eso, el apóstol, cuando uno es discípulo, puede ser apóstol. Antes no. ¿Me entienden? Yo no voy a leer todo, pero le voy resumiendo. Cuando uno se hace discípulo, cuando uno está a los pies del maestro, que lo sigue, que le da toda su confianza, todo, la pone en práctica y tal, es un apóstol porque ya es testigo o testiga. Esa palabra femenina debíamos usarla. Yo he estado pensando con la palabra testigo, que en el castellano no existe testiga. Me puse a pensar, ¿por qué no hay testiga? Porque el castellano nace en un clima machista y la mujer no servía de testiga, entonces no existe. Pero hoy día sí la mujer está recuperando su valor y su igualdad al varón en la diferencia, no que sean dos personas iguales, son distintos. Ya podemos inventar la palabra testiga, una mujer, listo. Sí, pero se resiste el idioma a aceptar que exista una mujer testiga. Eso es lo que yo cuestiono. Bueno, eso es un problema actual que yo tengo. ¿Cómo? A jueza sí, jueza sí, pero testiga no, testiga. Es que lo que uno aprende es que no hay testiga. Entonces lo que digo, ¿por qué no? Ya la mujer tiene un valor igual al varón y se acabó ese machismo. Estamos acabando, no, eso no se va a acabar tan rápido. Porque lo que es, oiga, lo que es cultural deja muchos residuos en el inconsciente colectivo y es muy resistente. Tiene que ser como el Evangelio de ayer, en la Eucaristía, que dice que Jesús andaba con unas mujeres y sus discípulos, pero para que él la ponga al nivel del varón, en ese tiempo no podía salir un hombre con una mujer en la calle, no podía. ¿Se acuerdan cuando los discípulos encontraron a Jesús, lo pillaron hablando con la samaritana
en público, comentarios, quedaron asombrados de ver que hablaba con una mujer, porque un varón en Israel no habla con una mujer en público, no se rebaja. El machismo tan macho que hay ahí. Y Jesús, para Jesús, olvídese, porque Jesús rompe esos tabú, rompe esas segregaciones. Para él no existe eso, y eso me encanta. A mí me encanta mucho de nuestro Señor esa libertad. Bueno, entienda el que pueda. Bien, entonces estos discípulos, y lo dice en el texto siguiente, escogió 72. ¿Me encontraron? Y eligió de entre ellos a 12, a los que llamó también apóstoles. Entonces ya los va a mandar a trabajar. Pero cuando Jesús manda discípulos de apóstoles es porque Él cree que ya pueden empezar a anunciar, ¿no? Como ustedes, por el sacramento de... Para ser apóstol, el sacramento, ¿cuál es el sacramento del apóstol? De confirmación, pero como es el compadre pobre de los sacramentos, entonces no lo entendemos muy bien, listos. Vale. Claro. Aquí dice, y después dice, más adelante, dice, de los 72 elige a 12 a los que llamó apóstoles. Discípulos de apóstoles. Sí. Después va a haber más apóstoles, ¿no? Sí, son diferentes. Pero no, por eso. Pero es que... Totalmente diferente al discípulo, pero es una realidad muy diferente. Ya, tienes razón, está ambigua, sí. Esa frase no tiene sentido ahí. No, en la página 23. Ahí habría que hacer la diferencia entre apóstol y discípulo. Sí. Hay muchos que no sabemos que es un apóstol y que es un discípulo. No, lo que pasa es que, pero la realidad, mire, vean, pero la realidad es muy diferente entenderlo en el sentido de que es un binomio, es el binomio de oro. El apóstol es el que ha sido discípulo. Ningún discípulo puede atreverse a ser apóstol si no ha escuchado al maestro. Por eso ustedes como catequistas, sí, claro. Eso no es cierto. No es cierto. ¿Sí? Bueno, el discípulo está a los pies del maestro y aprende y lo escucha como hemos dicho, ¿no es cierto? La diferencia que hay en la samaritana, cuando la samaritana dialoga con Jesús, mientras dialoga es discípula. Cuando él le dice, yo soy el Mesías, y ella se quedó toda asombrada, y dice, y la mujer dejó el cántaro y creyó y se fue a llamar a los vecinos del pueblo. Ahí es apóstol, discípulo y apóstol. El apóstol va a anunciar lo que descubrió con su maestro. Si no ha descubierto nada, es un charlatán. Se pone a hablar paja. El testigo está en ambos. El testigo sí lo va llevando uno muy como en coherencia con la relación con la persona de Jesús. Es que ahí lo que hace cambiar mucho es la relación con la persona de Jesús. Ese punto de la relación está tratado en el librito que hay abajo, Jesús de Nazaret, ¿quién eres tú? Al final hay unos temas muy interesantes sobre la relación con la persona de Jesús. Bueno, bien, entonces abajo
Dice, para ser apóstol, enviado, antes se necesita haber sido discípulo, aprendiz. Bueno, sigamos. Entonces, aquí en la página 25 está criticando que el discipulado se ha reemplazado por activismo. Eso no da. No da. Hay que hacer oración diaria con nuestro Señor para que nos dé la gracia de ser sus apóstoles, conocerlo bien. Ahí hay un cuento del marchista mexicano, léanselo por favor en la página 25 y vean ustedes cómo los atletas, y es un texto en la 26 de San Pablo, ¿no? Lo que dice ese cuento de ese marchista es que él al final fue descalificado porque perdió el paso. Es para decir que el discípulo no puede perder el paso, sino que ha de mantenerse en disciplina, y dice, los atletas se privan de todo por una corona corruptible. Así yo corro y disciplino mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber enseñado a los demás resulte yo mismo descalificado. Bien, y sigue hablando de eso. Bueno, ¿cómo es importante que nosotros cojamos un gran cariño a la persona de nuestro Señor? Leamos en la página 26 el tercer párrafo. Hay muchos que trabajan arduamente en la vida del Señor, pero no todos aquí, Hay muchos que trabajan arduamente en la viña del Señor, pero no conocen al viñador. Juan 15. ¿Se acuerdan que en Juan 15:1 dice, yo soy la viña y mi Padre es el viñador? La rama que produce fruto, el Padre la poda para que dé más fruto, y hay algo que no nos gusta cuando nos podan. Entonces sufrimos. ¿Ven? ¿Siga? Otros entregan su vida por la viña, pero no están enamorados del Hijo del Viñador. Lo primero es lo primero. Si el apóstol antes fue discípulo, no por ello deja de serlo después. Al contrario, es un discípulo con una misión. Es muy significativo que a los 12 apóstoles se les siga llamando los discípulos. Siempre. Mateo 10, 1:11. Bien aparecido, ¿no es cierto? 1:44. Entonces, la primera vocación del apóstol es estar con Jesús. Página 27. Y aquí en la página 27 es cuando se insiste mucho en una pregunta que hizo el Papa Juan Pablo II. Que para ser discípulo hay que estar en oración diaria con Jesucristo. Por eso lo pongo ahí. Después dice, el discípulo es apóstol. Claro, eso se entiende. Ya lo entienden ustedes muy bien. Yo no tengo que explicarles eso porque, sino como conclusión. El discípulo, por su parte, no es el que cumple unas normas, sino el que se parece en todo a su maestro, como decía. Vamos a leer un artículo muy bonito que puse del padre Fidel Oñoro en la página 30. Yo creo que ustedes, ese artículo, sí, muy rápido. Pero ¿usted qué cree? Que ya estamos en septiembre, para que acabemos el libro. Si queremos acá, como esto, no, sino informarnos de lo que es el discípulo. Y como esto no tiene examen, ustedes no tienen que preocuparse de una nota. De manera que aquí, sí, el que quiera leer, aquí estamos como en los Olímpicos de Brasil. Todos están en sus marcas. Tan pronto, cada cual corra. Cada cual corra, estudie, ore, practique, lea lo que pueda. El oficio mío es decirle, mire lo que hay aquí, sí, vea esto tan bonito, ¿no? Mire, si quieres saber esto más, hágale. Entonces avance. Ustedes van a cambiar el tiempo de las telenovelas por este asunto más bien.
van a invertir el tiempo de otra manera, porque uno bota mucho el tiempo bueno, las 3 llamadas es un artículo que yo lo leí, lo copié de la revista esta Sin Fronteras y me gustó. Vamos a leerlo, ¿quieren? Arranque. Las 3 llamadas. En el Evangelio de Marcos, los discípulos reciben 3 llamadas. Como pasó con la vocación de Samuel. ¿Se acuerdan que Samuel era un niño que oyó 3 llamadas? Y las 3 veces fue a decirle a Elías que estaba la orden? Bueno, siga. La primera llamada funda la relación con Jesús y ofrece a quien ha sido llamado la posibilidad de conocerlo por medio de una comunión de vida. Así llama a los 4 primeros discípulos bordeando el lago de Galilea. ¿Se acuerdan? Bueno, siga. Luego agrega a Leví o a Mateo y finalmente constituye su grupo específico de 12, incluyendo a Judas. Listos. Con ellos inicia un proceso de instrucción y formación, incluso en privado, de tal manera que pudieran ir comprendiendo la identidad de Jesús. En efecto, hasta la mitad del Evangelio. Ellos tienen un incipiente conocimiento de la persona de Jesús y lo siguen pensando en la línea davídica del Mesías fuerte y poderoso. Cada rato están pensando que Jesús va a ser un líder político. Eso no se lo saque a nadie de la cabeza, pues. A ese le costó trabajo a nuestro Señor. Eso es Marcos, ¿no? Pues está hablando del Evangelio de Marcos. 2. Segunda llamada. Pero Jesús corrige esta concepción con su primer anuncio de la pasión. Y les hace el segundo llamado para que lo sigan, pero con una concepción distinta de la que ellos tenían. Sí, mire, vamos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser maltratado, va a ser torturado y morirá en la cruz. A ver, entonces va anunciando él ve bien el camino. Tendrán que tomar la cruz, negarse a sí mismos, pensar en perder la vida. Y esa será la manera como sucede el seguir al Maestro, el cual de ahora en adelante caminará hacia su destino de muerte. ¿Acaso? Esta es la segunda llamada, implica una enseñanza más cuidadosa y más frecuente, incluyendo la revelación del Padre. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Sin embargo, pareciera que es el periodo más oscuro y de mayor ceguera en la comprensión. En efecto, la finalidad de la constitución del grupo con 3 actividades precisas parece haber fracasado. Se esperaba que ellos expulsaran demonios, pero después de la transfiguración se dice que no fueron capaces de expulsar a un demonio sordo y mudo. Tendrían también que predicar el Evangelio, pero después de que Jesús les dice que no, cuenten lo de la transfiguración, sino hasta después de la resurrección. Ellos no entienden que después de que Jesús resucite, podría continuar la historia terrena, porque pensaban en el día del juicio final. Mal entendían, no comprendían. Y finalmente, el tercer objetivo de la llamada era para que estuvieran con Jesús, pero esto no se cumple a partir del arresto, cuando todos lo abandonan y huyen. si quieren escriban esta notica. Es la etapa de la desilusión. ¿Sí la tienen? ¿Sí está escrito? Es la etapa de la desilusión, la duda. Me equivoqué. Pero es que a ustedes y a mí nos pasa a veces eso. A veces uno tiene dudas también. Entonces dice uno, miércoles, yo sí estoy donde debe ser. ¿Qué pasó aquí? ¿Sí? ¿Por qué qué? Se pierde porque quiso. Sí, porque quiso. Porque tenía lo mismo que todos los otros discípulos, pero él no fue entendiendo, y el arrepentimiento que tuvo fue más bien de desesperación, aunque no sabemos a dónde fue a parar Judas. Yo no lo doy por condenado del todo, porque uno no sabe cómo funciona eso allá en otro lado. Así que prepárense, de pronto nos vemos muy capaces de estar viendo la gloria de Dios, ¿no?
Pero en todo caso, nosotros sabemos quiénes están en el cielo, los santos. La Virgen María, San Felipe, lo que sea. Pero nadie puede saber quién se condenó, quién se perdió. No se puede saber. Puede ser. Sí, ahí lo vendió. Puede ser. Sí. Bueno, tercero. Pero el evangelista no dice explícitamente que entonces Jesús fracasó al haber escogido este grupo de discípulos. No, no lo dice. Por el contrario, ha hecho bastante énfasis en la enseñanza y en el cuidado de Jesús para con ellos. Se trata de un itinerario que llegará a su punto máximo en la tercera llamada, es decir, después de la resurrección. Hay que esperar a que muera y resucite y ahí le va a dar la tercera llamada, ¿sí? Ustedes lo pueden leer en Marcos, todo es del Evangelio de Marcos, ¿oye? Es allí donde los discípulos podrán comprender todo y seguir al resucitado ofreciendo, ahora sí, hasta sus propias vidas. Aquí ya no hay necesidad de las frecuentes apariciones de Jesús, pues ellos tendrán que escuchar a las mujeres y seguir a Jesús en Galilea, es decir, en la cotidianidad de sus vidas. Eso nos pasa a nosotros también, es el camino de nosotros. A cada uno de nosotros, examínense ustedes, la persona de Jesús se va a ir revelando poco a poco, y entre más lo estudiemos, mejor lo conoceremos. Eso sí se lo aseguro. Cuando uno lo trabaja y lee los evangelios, lee la escritura, hace oración, Él se va revelando en el interior mío. Y yo voy teniendo un conocimiento que no es saber datos, como cuando estudio la historia de Simón Bolívar. Eso no es. El conocimiento de Jesús es encuentro con Él. Encuentro. Pues no cantamos la canción Encontrarme contigo, ¿no? Habrá que cantarla. Ajá. Encontrarme contigo, Jesús de Nazaret, es la dicha más grande de mi vida. Oiga, ya vamos para allá, tranquilo. Bien, comunión. Jesús no puede darnos un don más grande que el de la comunión con el Claro, hay dice parecida. Los que tienen ese documento lean lo que los obispos dicen y explican muy bien ahí. Nos llama a seguirlo, a compartir todo con Él. El regalo más precioso que ofrece a sus seguidores es el discipulado mismo, la comunión personal con Él. Todo tipo de comunión terrena se concluye con la muerte, pero la comunión terrena con Jesús está destinada a ser infinita y eterna con el Señor resucitado en la gloria del Padre. Si bien los discípulos han sido presentados como torpes y obtusos para entender... Por no decir brutos. Sí, Eso quiere decir obtuso. para entender las enseñanzas de Jesús y en muchas otras partes como torpes, para captar la identidad del Maestro. Ahora son rehabilitados con esa manera de presentar el discipulado. El evangelista está dando un doble mensaje. En primer lugar, Jesús llama a seres humanos con todas sus debilidades y valores. No se trata de una clase privilegiada, ni desde el punto de vista social, ni tampoco desde el punto de vista moral. Son personas del común del pueblo, llamadas a experimentar una nueva vida con Jesús y a desarrollar más adelante una misión sublime. En otras palabras, Jesús nos llama a ser discípulos suyos sin atenerse a nuestras categorías humanas, porque Dios trabaja con lo que somos y con lo que tenemos. En segundo lugar, muy probablemente el evangelista propone al lector un comportamiento distinto al que han tenido los discípulos. ¿Ven? Nos propone a nosotros un comportamiento distinto del que han tenido los discípulos. Como si a continuación se estuviera dirigiendo al lector para decirle: por favor, no siga el ejemplo de los discípulos. Esté atento para captar lo más rápido posible la identidad de Jesús y sus enseñanzas, para que se convierta en un verdadero discípulo del Hijo de Dios y no se demore tanto en decidirse por él. No se demore tanto como nosotros discípulos no lo tener ahí, no entendía mucho. Pues es que uno tiene un peso mental fregado, ¿eh? Las costumbres que uno tiene y que aprendió desde niño están muy enraizadas en la persona. Padre, ¿cuál es el mensaje de esto al resucitar, presentarse como primeramente a María Magdalena?
sería el mensaje. Y algún sacerdote salesiano dijo que era porque la mujer le gustaba el chisme. Entonces se pegaba más fácil en el reto. Yo quisiera que ustedes explicaran esa aparición, ¿cierto? Sí, porque María Magdalena, recuerden que cuando muere en la cruz, los discípulos varones están fuera del tiesto huyendo. Las mujeres están mirando desde lejos. Y miran desde lejos porque ellas no quieren contaminarse. Porque estar cerca de sangre y cuánta derramó Jesús contamina, hace impuro. ¿Se acuerdan la impureza legal de los judíos? Tocar un cadáver, todo eso, muerto, eso contamina. Entonces ellas tienen que mirar desde lejos dónde lo habían, pero ellas son más fieles. Ellas son más fieles inclusive porque María Magdalena es la primera que va al sepulcro. Los discípulos no van a buscarlo al sepulcro. Entonces, y después uno se pone a mirar y ustedes ven que el panorama es este. En las parroquias la mayoría de las personas son mujeres. Las que más colaboran, las que están ahí metidas, son mujeres. Entonces hay un fenómeno ahí psicológico de constitución femenina que la hace más sensible o más buscadora, qué sé yo, de la persona de eso. Entonces, claro, pues se deja encontrar por la primera. Ella es la que va a decirle a Pedro está vivo. No le creían al principio. Y él les echa en cara esa incredulidad. Se la va a echar en cara a los discípulos. Jesús, Dios es amor. Y hablando de amor, la mujer no era la mujer. Bueno, sí, busca un amor más sincero, más bien hecho, ¿no es cierto? Bien, el seguimiento como proceso, esa nos sirve a nosotros, ¿sabe? Nos aprovecha. El seguimiento como proceso. A ver, siga. Pues sí. Si no está cansada. Finalmente, Marcos traza un itinerario de discipulado que hace eco en la vida de cada uno de nosotros. También en nosotros suceden varios llamados a lo largo de las etapas de nuestra vida. Ve, ustedes piensen en su infancia. Los recuerdos que uno tiene desde niño van diciendo dónde el Señor y cómo empezó el Señor a llamarme. Pues algunos fuimos llamados con nuestros padres, otros padres no dijeron nada, pero entonces fue cuando me preparaba la primera comunión. Yo no sé, cada cual tiene recuerdos distintos, porque la historia de cada persona es distinta. La historia de salvación, que es historia sagrada, eso escríbanlo ustedes como lo he hecho yo en mis cuadernos por etapas de la vida, desde los 5 hasta los 11 años. A los 11 empieza la adolescencia y hasta los 17 por allá. Son etapas. Y ahí hay hechos de la vida que lo marcan a uno. Y recuerdos. Eso es muy interesante para que se fijen por dónde el Señor ha estado mostrándome el camino. ¿Y qué ha hecho que yo, por qué me metí de catequista? ¿Qué me ha movido? Después ha habido retiros, o vino el noviazgo, vino el matrimonio, vino lo que sea. Todas las cuestiones ahí son hechos de la vida. El texto que está a la cabeza de esto que les estoy diciendo es Deuteronomio capítulo 8. Y lo vamos a leer ya, para promocionar la escritura de su historia sagrada. Pero eso es trabajo de cada uno. Les hará mucho bien estar solos con su historia, pero en la dinámica de este texto de Deuteronomio capítulo 8, del verso más o menos 2 por ahí, al 9 o 10. A ver, siga. Alguien va a leer el texto. Acuérdate de. Sí.
es el Éxodo, 40 años por el desierto. Miren cómo lo describe. Siga. Para humillarlos y ponerlos a prueba, a fin de conocer sus pensamientos y saber si iban a cumplir o no sus mandamientos. Y aunque los hizo sufrir, pasar hambre, después los alimentó con maná. Recuerden esto, en el Antiguo Testamento se achaca a Dios todo lo que le pasa a uno. Se achaca. Pues no es que Dios lo mande, es una lectura que los hizo pasar hambre, los hizo toda cuestión. Para. Siempre en el Deuteronomio se usa mucho el para tal cosa, para tal otra. Bien se ve. ¿Ya? Siga. Comida que ni ustedes ni sus antepasados habían conocido, para hacerles saber que no solo del pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de los labios del Señor. Jesús va a citar esa frase al diablo, se lo va a decir al diablo. Durante esos 40 años no se les gastó la ropa ni se les hincharon los pies. Dense cuenta de que el Señor su Dios los ha corregido del mismo modo que un padre corrige a su hijo. Si el padre ama a su hijo, le da juguete. Esa es la idea del Antiguo Testamento. Oiga, si no lo ama, no le da juguete. Acuérdense de eso. Y por eso en el sacramento del perdón de los pecados, cuando a ellos les va mal, tienen una mala cosecha o pierden una batalla, lectura, Yahvé nos está castigando. ¿Por qué? Porque es nuestro Padre. Bueno, está bien. Esa es la lógica del Antiguo Testamento, porque es nuestro Padre. Ayúdenme a la gente que está perdida con esa imagen de Dios, porque muchos se quedan con un Dios terrible, entonces lo siguen. ¿Siga? Cumplan pues los mandamientos del Señor su Dios y honrenlo y sigan las enseñanzas que Él les ha dado. Porque el Señor los va a llevar a una buena tierra, a un país lleno de arroyos, fuentes y manantiales que brotan en los valles y en los montes. Bueno, acuérdense. Y por eso en el Antiguo Testamento se habla mucho del recuerdo. Hay un salmo muy bonito que dice: las misericordias del Señor las recordaré para siempre. Y empieza a hablar del recuerdo, mucho. Y toda la Biblia es un recuerdo de lo que Dios ha hecho. Cuando yo les digo a ustedes, escriban su historia, es para que se metan en esta dinámica, para que ustedes se pongan delante del Señor y le digan: a ver, Dios mío, usted que me ama tanto, ¿por dónde me ha llevado en esta vida y yo no me he dado cuenta? Porque a partir de esa historia, ustedes pueden decir: bueno, si hasta aquí el Señor ha sido así, ¿cómo será lo que sigue? Que es lo que decía el pueblo judío, y por eso confiaban en Él. Si el Señor nos ha acompañado hasta ahora, podemos esperar que va a seguir con nosotros. Claro. Bueno, sigamos. ¿Sigo leyendo? Sí. No, aquí el texto. Estos llamados ocurren en la medida en que vamos comprendiendo cada vez mejor la persona de Jesús de Nazaret. Claro. Es decir, el seguimiento de Jesús es todo un proceso que se va dando por etapas en la medida en que sepamos también interpretar los acontecimientos de nuestra vida y los signos de los tiempos. Claro. Ustedes tienen varias etapas en su vida. Puede ser que hayan tenido una etapa de incredulidad cuando eran jóvenes y de andar babullando y haciendo pendejadas. También puede ser. Eso pasa. Entonces, después de que uno hace hasta para vender el miércoles, esto lo compré por aquí. Entonces, bueno, uno aterriza, ¿no? Bueno, siga. Lo que sigue es muy importante, se lo recomiendo. Para responder al llamado del Señor, necesitamos tener ojos abiertos, mentes lúcidas, corazones misericordiosos, ser orantes, perseverantes, tener actitud de niños, ser servidores incondicionales, dispuestos a tomar la cruz y a perder la propia vida, etc. En una palabra, desde nuestra condición humana, el Señor nos llama a ser discípulos y a ser nuevos discípulos en su nombre. Ajá. Es importante aprender del comportamiento de los discípulos. El discípulo que no escucha a Jesús termina oponiéndose a Él y en definitiva a los designios de Dios. Claro. Los que se van yendo. No hay discipulado sin seguimiento y sin renuncia.
Todos murieron mártires. Todos murieron mártires. Es la etapa que se desarrolla ampliamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Allí la dinámica del discipulado se repite. Citamos solamente un ejemplo. Ante el discurso carismático de Pedro a la multitud después de Pentecostés, los oyentes se preguntan inmediatamente unos a otros: entonces, ¿qué tenemos que hacer? Inmediatamente Pedro, al ver que la multitud escuchó y estaba dispuesta a obedecer, les revela los designios de Dios. Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llama. Bueno, gracias. ¿Ven? Ahí está. Leímos estas 3 paginitas muy bonitas que nos sirven, que nos pueden ayudar como a ubicar, ¿no es cierto? Bien. Caramba. Bueno, hasta aquí llegamos. Quedamos para las 4 condiciones que debe tener el discípulo, la discípula, para seguir al Señor Jesucristo. ¿Alguien quiere más el librito este o ya? Bueno. Acuérdense el próximo sábado si quieren adquirir este de la unción de enfermos y exequias. Está bien, Carlos. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.